Bueno, buenas tardes. Tengan un hermoso y bendecido fin de sábado y también una bendecida semana. Esta tarde vamos a estudiar la lección 5 del Éxodo y el título es La Pascua. Y esta lección es muy importante para nosotros. La Pascua es la primera de las 7 fiestas solemnes de Jehová, seguida de los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura, y ambas son un símbolo de lo que sucedería cuando Dios nos redimiera de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, con la sangre de su Cordero, y fuera establecido el reino de Dios, y los hombres empezaran a entrar en el reino de Dios, en la casa de Dios, cuyos postes y dintel habrían sido pintadas con la sangre de su Cordero, para empezar a comer la cena de Pascua. ¿Y cuál es la cena de Pascua? Simbólicamente, cordero asado, con panes sin levadura y hierbas amargas. Y vamos a ver lo que significa esto en nuestro tiempo. Y sabemos que tanto el santuario del desierto como las ceremonias que se realizaban en el santuario y las fiestas solemnes de Jehová eran simbólicas, eran figura y sombra de las cosas celestiales mismas, figura de las cosas del reino de los cielos, el reino de Dios, en el que entraban los miembros de la iglesia primitiva, la iglesia del desierto. El pueblo conocía a su Dios, hasta que a fines del siglo XIII, cuando, contados a partir del año 31 después de Cristo, se cumplieron los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. ¿Cómo fueron echados por tierra? Asesinando al pueblo que conocía a su Dios. Y no quedó ningún miembro de la iglesia primitiva a partir de ese momento. Y se perdió el conocimiento de la verdad, como leemos en Apocalipsis 12, 13 y 14. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Porque esta mujer vestida de sol es un símbolo de quién? De la iglesia triunfante, la que da a luz a los vencedores. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. Acá simbólicamente está hablando de Jehová, para que volase delante la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 1260 días proféticos, que son 1260 años. O sea, del año 31 hasta el año 1291 después de Cristo. ¿Y por qué decimos que el águila es Jehová? Porque eso es lo que Dios anunció en el cántico de Moisés, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió a quien, al pueblo de Israel de Egipto a Canaán, y con él no hubo Dios extraño. Entonces Jehová se asemeja a esa águila que protege a su pueblo en el desierto, y lo mismo haría con la iglesia del desierto, la iglesia primitiva, por 1260 años. Y el que completó la obra de echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad fue el hombre de pecado, el hijo de perdición, como lo llama Pablo, el jefe de las tropas que levantó Constantino a comienzos del siglo IV, conocida como la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, uniendo a los apóstatas de la Iglesia primitiva que hicieron la obra de Balaam con la mujer Jezabel, la religión pagana del Imperio Romano, que después se disfrazó de cristiana. Y eso es lo que anunció Dios por medio de Daniel, Daniel 11, 31 al 33. Y se levantarán de su parte, de parte del rey del norte, en ese tiempo Constantino cumplió esta profecía, tropas, y esas tropas que son unas tropas especiales, a las que denominó Constantino la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, que profanarán el santuario y la fortaleza, la verdadera Iglesia de Cristo, asesinando a los miembros de la Iglesia de Cristo, y quitarán el continuo, la obra de Dios y de Jesús en el santuario, y pondrán la abominación desoladora, el ídolo en cuya defensa solarían a la verdadera iglesia de Cristo. A partir del año 380 después de Cristo, cuando la ramera se sienta nuevamente sobre el poder romano con el edicto de Tesalónica, y que anunciaba la profecía: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los apóstatas que hicieron la obra de Balaam y se unieron a Constantino. Mas el pueblo conoce a su Dios, los miembros de la verdadera iglesia de Cristo que no apostataron, se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. ¿Hasta cuándo? Hasta fines del siglo XIII, hasta que no quedó ninguno.
Y como dice Daniel 8, 10 al 14, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Contra quién? Contra Jesús. Y por él fue quitado el continuo, y el lugar santuario fue echado por tierra, como asesinando a los miembros de la iglesia primitiva. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto al continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó, y se perdió el conocimiento de la verdad. Y entonces la pregunta que se le hace al que anuncia estas palabras es: ¿hasta cuándo? ¿Y cuál es la respuesta? Hasta 2300 tardes y mañanas. Luego, el santuario será, el original dice, reedificado, hecho derecho, puesto en pie. En nuestra Biblia se pone purificado porque se quieren torcer las palabras de la Biblia, ¿eh? Porque la profecía anuncia que ese santuario que fue echado por tierra será reedificado. Y estas 2300 tardes y mañanas se cumplieron en 1844, cuando Dios llamó al pueblo adventista, a las vírgenes que salieron a recibir el esposo, a las cuales a partir de ese momento es semejante al reino de los cielos, el campo del Padre Familia, la iglesia remanente, el pueblo en el que se cumplirían las palabras del sermón profético de Jesús, como Jesús lo anunció, Mateo 25, 1 al 5. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y estarían dormidas hasta que llegara el tiempo de la última generación y fueran despertadas por el clamor de medianoche. Y a este pueblo Dios le dio una misión. El pueblo adventista debía profetizar de nuevo. ¿Por qué? Porque lo que había profetizado no se cumplió, porque su interpretación original de las profecías era errónea. Pero antes de poder hacerlo, antes de poder profetizar de nuevo, debía leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis para poder empezar a guardarlas. Y debía recuperar el conocimiento de la verdad echada por tierra para que los lugares asolados fueran reedificados. Como leemos en Apocalipsis 10, 10 al 11, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel. Pero cuando lo hubiera comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y esa es la profetización que va a ser la última generación, especialmente durante el fuerte pregón. Y como Dios le mostró a Elena de White, en 1844 había llegado el tiempo de reedificar los lugares asolados, como dice ella en Primeros Escritos, página 65. El Papa hizo una brecha en la santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya previamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios y los lugares asolados han de ser reedificados. ¿Cuáles son los lugares asolados? El templo de Dios, como Jesús lo dice en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios. Porque el templo de Dios estaba edificado con piedras vivas, con los miembros de la iglesia primitiva, con el pueblo que conocía a su Dios. Y tendría que haber nuevamente un pueblo que conociera a su Dios para que ese lugar del santuario de Dios fuera reedificado. Por eso dice Jesús: al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Ninguno será vencido. Cuando comience el tiempo de angustia, ninguno será vencido. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Ese es el sello de Dios, el nombre de Dios en la frente, que significa que en nuestro corazón y en nuestra mente está escrita la ley de Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, dice Jesús. Y esa es la promesa para el pueblo adventista. Ahora, el templo de Dios estaba, digamos, se representaba el santuario por el tabernáculo, que a su vez es un símbolo del Edén, de Canaán y el reino de Dios. Ese es el tabernáculo. Y el atrio es un símbolo de Babilonia, Sodoma y Egipto, porque es el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero y Él murió tomando nuestro lugar. Ahí están los esclavos del pecado, para redimirnos de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, porque el altar del sacrificio está en el atrio, que es un símbolo donde murió Jesús, y como anuncia la profecía, ese lugar es el lugar que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y el tabernáculo es el lugar donde Dios moraba con Adán y Eva, y ellos tuvieron que ser sacados de ahí.
Y afuera del Edén, Dios edificó el primer altar. ¿En dónde? En el reino del pecado y la muerte. Pero la puerta estaba cerrada hasta que Jesús murió y esa puerta se volvió a abrir. Y los miembros de la iglesia primitiva moraban en la presencia de Dios. ¿Cómo van a morar los 144.000 sellados del pueblo antista y la gran multitud que va a salir de la gran Babilonia? Y como Dios le mostró en Ajuay, ella dice, el libro del Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene, porque es una orden para los adventistas, a entender la instrucción que contiene el Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Leer, oír y guardar. Pero si no pudimos leer y no entendimos la profecía del Apocalipsis, no podemos guardar. Y agrega Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran revelamiento. Y Jesús dice, aquí vengo pronto, viene dentro del que guarda las palabras de la profecía de este libro. Porque para que Jesús venga, tiene que haber un pueblo que esté guardando las palabras de la profecía del Apocalipsis. Entonces, ¿qué debíamos, resumiendo, hacer antes de profetizar de nuevo? Teníamos que leer y oír las palabras de la profecía del Apocalipsis, comprendiendo y viendo la historia y el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias. Por eso Jesús dice 7 veces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Porque el que ve la historia y comprende el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, va a tener muy claro de qué habla la profecía del Apocalipsis, va a poder comprender toda la profecía del Apocalipsis. Y tendríamos que empezar a guardar las palabras de profecía para recuperar, en primer lugar, el conocimiento de la verdad echada por tierra y encontrar la puerta abierta al santo del verdadero Jesús, como él dice al ángel de Filadelfia, y llegar a tener el Evangelio eterno, el Evangelio del Reino de Dios. Y nuestros pioneros tenían claro esto, antes que el pueblo antista se durmiera, como leemos en Primeros Escritos, página 135, en la introducción a la gran controversia entre Cristo y Satanás. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el Evangelio primitivo, en la verdad echada por tierra, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron. Fíjense, nuestros pioneros sabían que los dones se habían perdido. Y ahora podemos leer en nuestras lecciones que se habla que los dones los tiene la iglesia, pero no es así. Los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir con el reavivamiento de la fe y prácticas primitivas, cuando volviéramos a conocer la verdad echada por tierra y a practicarla. Pero eso no ocurriría hasta la última generación, hasta que entrara el hombre de la escobilla, como Dios le mostró a Guillermo Miller y a Elena de White. Y entonces, ¿qué pasaría? Los ángeles de la Odisea empezarían a despertarse y ya no estarían en esa condición. Entonces Apocalipsis 14, 6, 7 nos muestra lo siguiente: vi volar por medio del cielo a otro ángel, que ya no es el ángel de la Odisea, es alguien que se despertó, que Dios lo vio a comprender la verdad y abrió los ojos y se despertó. ¿Y qué pasa? Que tenía el Evangelio eterno. Ya había recuperado el conocimiento de la verdad echada por tierra y conocía el Evangelio del reino de Dios, para predicarlo a los moradores de la tierra, primero al pueblo de la iglesia remanente, el ángel de la Odisea, despertando en el clamor de medianoche, y después a toda nación, tribu, lengua y pueblo, el pueblo que está en Babilonia durante el fuerte pregón, diciendo a gran voz, y hay que decirlo a gran voz, porque este es el mensaje de Elías. ¿Temed a quién? Porque Elías fue muy claro: si Jehová es Dios, y si el Dios de Jezabel, Baal, es Dios, vayan detrás de él. Y acá hay que decir claramente: temed a quién, a qué Dios, a Jehová, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo. ¿Quién hizo? A Jehová, como dice el cuarto mandamiento. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, es decir, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Pero no lo hizo la imagen de la bestia, que fue creada en el siglo IV. Y como dice Jesús, y será predicado este Evangelio del Reino, porque ese es el Evangelio eterno, el Evangelio del Reino de Dios, en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero hasta que el pueblo antista no recuperara el conocimiento de la verdad del Evangelio del Reino de Dios
y no pudiera ver la diferencia entre Jehová y Baal, entre el Dios de Jezabel y el Dios verdadero, no podría profetizar de nuevo. Y el ángel de la Odisea, por esa causa, es desventurado, miserable, es pobre, es ciego y está desnudo, porque no conoce la verdad. Por eso, por misericordia, Dios le envía su mensaje en primer lugar ¿a quién? Al ángel de la Odisea. Y para llegar a tener el Evangelio eterno, el Evangelio primitivo, el Evangelio del Reino de Dios, deberíamos comprender cuál es el significado de los símbolos del santuario también, de las ceremonias del santuario y de las fiestas solemnes de Jehová, empezando por la Pascua. Y eso es lo que buscaremos hacer en este estudio, porque todos esos símbolos eran símbolos del Evangelio del Reino de Dios. Y empezamos por el anuncio de la muerte de los primogénitos. Y aunque Faraón le había dicho a Moisés que si veía nuevamente su rostro moriría, por misericordia Jehová lo manda nuevamente a hablar con el Faraón para que él y todo el pueblo de Egipto sepa lo que va a suceder y se prepare. Y empezamos de Éxodo 11:1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por el medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová se diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado a la presencia de Faraón, porque le contó a Faraón lo que iba a pasar, que iban a morir los primogénitos, incluso su primogénito, y Faraón no respondió. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces, fíjense que Dios, aún a los paganos, les avisa lo que va a suceder antes que suceda. ¿Podrían salvarse los primogénitos de Egipto? Sí, si se cumplía una de estas dos condiciones. Primero, Faraón dejaba salir al pueblo de Israel de Egipto, entonces salvarían todos los primogénitos, o el padre de familia egipcio hacía lo que haría el pueblo de Israel en la Pascua. Y varios padres de familia de Egipto lo hicieron y salvaron a sus hijos. Y ahora vamos al anuncio de la primera Pascua. Para poder ser liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel debía hacer varias cosas que son un símbolo de lo que deberíamos hacer en nuestros días para ser liberados de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, en la cárcel, simbolizada por el atrio del santuario. Porque fíjense que, como lo dice el autor de Hebreos, ahora hay un camino nuevo y vivo que se abrió, para que lleguemos a la presencia de Dios. Y ese camino estaba abierto, solo que hasta que no recuperáramos el conocimiento de la verdad y no encontráramos la puerta abierta, no podríamos entrar al reino de Dios, al templo de Dios. Estaríamos en el atrio, con los gentiles, adorando a lo que adoran los gentiles, al Dios de Jezabel. Pero cuando se cumplió la profecía del altar, y esa profecía ya no quedó más en pie, como es el autor de Hebreos, y se abrió ese camino, y estuvo disponible el agua de la fuente, y la puerta estuvo abierta para que entráramos en el reino de Dios. Y Jesús fue muy claro al predicar: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, leyendo Isaías 61, 1 y 2. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Todos estaban cautivos, los presos a los que Jesús le hablaba, en el atrio, en el reino del pecado y la muerte.
porque desde Adán y Eva y todos sus hijos, todos quedaron fuera del Edén, del templo de Dios, donde estaba el trono de Dios. Donde estaba el árbol de la vida y el río del agua de la vida. ¿Mm? Entonces, ¿qué vino a pregar Jesús? Libertad de los cautivos y de los presos, apertura de la cárcel, para que podamos salir de la cárcel y entrar a la casa de Dios, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el año en el que la puerta de la casa de Dios está abierta. Y vamos a los hechos que ocurrieron hace tiempo. Éxodo 12:1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, porque los meses levíticos empezaban con la luna nueva, o sea, en el día 10 después de la luna nueva, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces, ¿por qué este animal es un símbolo de quién? Del verdadero Mesías, de Jesús. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. O sea, el día 10 se les seleccionaba el cordero, que es el día en el que Jesús entró en Jerusalén, y el día 14 moriría a la hora del sacrificio de la tarde. Y fíjense que esta fecha es muy importante, ya que la Pascua es el día 14 del mes de Abib, el primer mes del calendario levítico, que comienza con la luna nueva. Y Dios indicó que esta fecha no cambia y es válida para todo Israel. Es algo que nos haría recordar el profeta Elías, como dice Malaquías 4:4 y 6. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, para que tengamos la misma fe que los padres de la iglesia, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esa es la obra de Elías. Mostrarle al pueblo de Israel cuál es la verdad, quién es el Dios verdadero y cuál es el verdadero evangelio, y cuáles son las ordenanzas y leyes que Dios dio para todo Israel. Y el Levítico 23:5 leemos: En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Y como dice Números 9:2, los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, no en otro momento. ¿En qué momento? En el día de la Pascua, no en otro día. ¿Mm? Ahora, ¿por qué es tan importante esto para nosotros? Porque nos ayudaría a abrir los ojos, porque en este tiempo estamos llamando a Jesús a una de las imágenes de la bandera negra de los paganos, a la imagen de Tamuz, a la que los egipcios llamaban Horus, los medopersas llamaban Mitra, los griegos Apolo, y la mujer Jezabel empezó a llamar Jesús. ¿Mm? Y nuestros dirigentes, siendo guiados por los siervos de Jezabel, que vinieron a nosotros disfrazados de adventistas, habrían buscado la amistad de las iglesias caídas y junto a ellas estarían adorando y endechando a Tamuz en la Semana Santa de Tamuz, la última semana de la Cuaresma, que está relacionada con el sol, con el calendario solar y no con el calendario levítico, es otra fecha. Y se endecha y se adora a Tamuz, el dios babilónico, el Cristo babilónico. Y esto es la realidad, pero lo que Dios dijo que tenemos que celebrar la Pascua a su tiempo. Y el tiempo de la Pascua no tiene nada que ver con el de la Cuaresma y la endecha de Tamuz, ni la Semana Santa de Tamuz. Y eso es lo que se anunció que estaría pasando en nuestro tiempo, Ezequiel 8, del 14 al 16. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Esta es la tercera abominación que Dios anunció en Ezequiel 8 y que Dios le mostró en él que se estarían cometiendo en nuestra iglesia. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte, el que daba a Babilonia. Y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿A quién estaba adorando? A Tamuz. ¿Mm? ¿Y quién es Tamuz? El dios hijo del dios Sol y la diosa Luna.
de la bandera negra de los paganos, una imagen de la bandera negra de los paganos. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. Y esto ocurre en el atrio, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, le daban la espalda a Jehová y a su templo. Y sus rostros hacia el oriente y adoraban al sol, al dios de Jezabel, a Baal, postrándose hacia el oriente. Y por supuesto que se cumple en nuestra iglesia, porque nuestra iglesia está adorando al dios de Jezabel, porque Baal en este tiempo está disfrazado de la Trinidad. Y acá tenemos la imagen del dios sol invicto, de Mitra, que es justamente como llamaban los medopersas a Tamuz, ¿no? Y después los griegos a Apolo, y Roma lo llama a Cristo. Y Satanás le mostró a Constantino la imagen del sol, de Baal, con una cruz en el medio, porque para los paganos las cruces son símbolos de quién, de las estrellas, los dioses hijos del dios sol y la diosa luna. ¿Y qué le mostró? Esa imagen es la imagen de Baal hijo, y le dijo que ese es Cristo. ¿Pero quién es ese? Baal hijo, o sea, Tamuz, Mitra, Horus o Apolo, ¿eh? Porque todos son iguales. Entonces, después los apóstatas a esa imagen la asociaron con el Dios Hijo de la Trinidad, porque crearon una Trinidad de, como dice Roma, del ser divino en su unidad, que es el Sol, Baal, crearon tres hipóstasis del Sol, y una es el Dios Hijo. Y acá está justamente la Trinidad, como la presenta Roma. Va al Padre, porque el Dios es el Sol, la esencia, la sustancia de todos estos seres divinos es el Sol, va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos adorando nosotros adventistas del séptimo día. Y por eso, en la Semana Santa de Tamuz, endechamos a Tamuz, porque esa es la imagen de Tamuz. Y en estos días, el Papa León XIV está llamando a todos los cristianos, entre comillas, a unirse ecuménicamente en la celebración de la Pascua, para conmemorar los 1700 años del Concilio Ecuménico de Nicea, en el que fue definido el Dios, la Trinidad, la abominación desoladora, la imagen de la bestia. ¿Por qué es la abominación desoladora? Porque en defensa de la Trinidad, a partir del año 380, con la Edicto de Tesalónica, Roma empezó a asesinar a los verdaderos cristianos, porque no adoraban a la Trinidad. Y en nuestra iglesia fue introducida la abominación desoladora en la que habló el profeta Daniel, la imagen de la bestia, la imagen a la que adora Roma, a la que están adorando todos los cristianos, incluida la iglesia adventista del séptimo día, y en cuya defensa fue asesinado el pueblo de la iglesia primitiva. El pueblo conocía a su Dios porque no la adoraba. Y eso es muy claro, porque esa es la bandera negra de los paganos. Ahora, ¿cuál es la Pascua que celebran Roma, las iglesias caídas y los dirigentes de nuestra iglesia? Es la Pascua de la resurrección de Tamuz, que celebra el domingo de Pascua o el domingo de resurrección, la fiesta que celebraban todos los paganos en el equinoccio vernal, la fiesta en la que se santifica el domingo, el día del sol, y no tiene nada que ver con la Pascua que estableció Jehová el día 14 del mes 1 del calendario levítico, la Pascua que celebró el pueblo de Israel en Egipto, ni con el día en el que fue sacrificado el verdadero Cordero de Dios. Esta es otra cosa, es otra Pascua. Es la Pascua de Resurrección de Tamuz. Y fíjense que Roma lo explica claramente. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el domingo de Pascua? Porque la Pascua de Roma es el domingo. ¿Eh? La semana de Pascua es la semana que termina el domingo de Pascua. Y el domingo de resurrección. ¿Y qué contestan? El domingo de Pascua y el domingo de resurrección se refieren al mismo día sagrado en el calendario cristiano, romano, pero con una terminología diferente que refleja el desarrollo histórico y el énfasis teológico. El término Pascua tiene orígenes complejos que se remontan a tradiciones precristianas. Históricamente, algunos estudiosos lo relacionan con Eostre o Ister, Istar, una diosa germánica de la primavera y la fertilidad, cuya fiesta se celebraba alrededor del equinoccio vernal, o sea, termina el invierno, comienza la primavera, y ahí esa es la fecha de ¿qué? De la resurrección de Tamuz. A medida que el cristianismo se extendió por toda Europa,
La celebración de la resurrección de Cristo coincidió con esta observancia estacional, el comienzo de la primavera. Por eso se llama Easter en inglés. Y en algunas regiones se adoptó el nombre de Pascua para el día santo cristiano. ¿Para qué día santo cristiano? El domingo de resurrección. ¿Y qué tiene que ver eso con el verdadero Jesús? Nada, es una fiesta de Tamuz. ¿Mm? Y desde el día en el que Silvestre I, el primer papa, el primer obispo de Roma y sumo pontífice Jezabel, cambió el día de reposo del sábado al domingo en la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano, ese día, el de la resurrección de Tamuz, el Cristo babilónico, es el día más importante para los católicos. Entonces, cuando vemos la historia, vemos que Silvestre I no fue el Papa 33, fue el primer Papa, ¿no? Como Roma lo reconoce. El Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara o triple corona pontificia, porque esa era la corona que se ceñían los sumos pontífices de Isabel, los sumos pontífices de la región pagana del Imperio Romano, y el último en ese tiempo era Constantino. Pero Constantino se la cedió ¿a quién? A Silvestre I, y le cedió el trono de Satanás, como dice Elena de White. Y Silvestre I puso ese trono en la iglesia de Letrán y se sentó y se ciñó la tiara. Y como dice Elena de White, con él se sentó Satanás, porque ese es el trono de Satanás. Y el primer papa fue Silvestre I. Y algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor para recordar la resurrección, porque Silvestre I fue el que cambió el día de reposo en la iglesia de Roma del sábado al domingo, porque los obispos apóstatas fueron, como dice Elena de Juárez, en el conflicto de los siglos, los que aconsejaron a Constantino establecer el domingo como día de descanso universal en todo el Imperio Romano, y Silvestre I cambió el día de descanso del sábado al domingo, como dice Roma, para recordar la resurrección. Ahora, ¿de quién? De Tamuz, porque empezaron a adorar a un ídolo, al ídolo al que Constantino llamaba Cristo, y esa es la imagen del sol. Con la cruz es el Dios hijo del sol y la luna. Es Tamuz, es Apolo, es Mitra, es la imagen de Satanás. ¿Mm? Y esto es lo que anuncia la misma Roma. Domingo resurrección, importancia de la fiesta. El domingo de resurrección o de Pascua es la fiesta más importante para todos los católicos. ¿Mm? Esa es la fiesta más importante, porque ahí adoran ¿a quién? A Tamuz. La cuaresma a Tamuz. Y llaman a Tamuz lo llaman Cristo. Y así adoran a Satanás, porque adoran un ídolo. Ya que con la resurrección de Jesús es cuando adquiere sentido toda nuestra religión, dicen. ¿Y qué hacen el domingo? En la misa dominical recordamos de una manera especial esta gran alegría. Hacen una misa, un sacrificio pagano. Ahora, ¿qué hacen los dirigentes de nuestra iglesia? Como Dios lo había anunciado, participan y alienta al pueblo adventista a participar de estas ceremonias ecuménicas, en la que la bestia y el falso profeta adoran al dragón. Y acabamos de ver un video en que un pastor nuestro cuenta que en el país que el que está, los dirigentes alientan estas ceremonias y todos los pastores, menos él, llevaron a los miembros de la Iglesia Adventista a participar de una procesión católica en el domingo de resurrección, detrás de una cruz. Y es triste, pero es la realidad. ¿A quién están endechando? A Tamuz. ¿Qué resurrección están festejando? La resurrección de Tamuz. Y como Dios lo anunció, está escrito en el conflicto de los siglos, página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia de la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. ¿A quién? Al mensaje del tercer ángel. Uniéndose con el mundo. ¿Con quién? Con las iglesias caídas de las que Dios separó el pueblo adventista y participando de su espíritu, ¿no? Haciendo su habitación de demonios, como esas iglesias, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto. Hombres de talento y elocuencia que se gozaron un día de la verdad, emplearán sus facultades para seducir y descarriar almas a los adventistas. ¿Mm? Ahora, ¿qué dice los dirigentes de nuestra iglesia? Fíjense que esta declaración se distribuyó por medio de la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Ciudad General, hablando del movimiento ecuménico. ¿Y qué dice? No se puede negar que el ecumenismo ha tenido metas loables, pero es vergonzoso oír esto.
¿eh? ¿Por qué? Porque Dios nos reveló que la verdadera meta del ecumenismo es preparar el ejército de Satanás para la batalla. Y algunas influencias positivas, dice el ecumenismo tuvo influencias positivas. Su gran meta es la unidad visible del cristianismo. Y agregan, ningún adventista puede oponerse a la unidad por la que Cristo mismo oró. Y es una gran mentira. Esta es la unidad que busca Satanás. Ahora, ¿en boca de quién está esta mentira? De los dirigentes de nuestra iglesia. Y agregan, el movimiento ecuménico ha promovido relaciones más bondadosas entre las iglesias, con más diálogo y menos diatribas, y ha ayudado a eliminar prejuicios sin fundamentos. ¿Cuál? El mensaje del tercer ángel que separaba al pueblo adventista de esas iglesias. ¿Mm? Es triste decirlo, pero hay que decirlo. Dios nos manda a decirlo, a alzar la voz como trompeta y mostrarle a nuestros hermanos lo que está sucediendo. Y este es el llamado del Papa a todos los cristianos a unirse. Entonces, León XIV, en el encuentro ecuménico con otras iglesias, de ahí alentó a católicos y ortodoxos a ver bajo una óptica diferente los puntos que todavía nos separan. Dice, a través del diálogo teológico y la ayuda de Dios obtendremos una mejor comprensión del misterio que nos une, remarcó, haciendo hincapié en que celebrando juntos esta fe de Nicea, ¿m?, y proclamándola juntos, avanzaremos hacia el restablecimiento de la completa comunión entre nosotros. O sea, ¿qué fe? La fe de Nicea, donde a Tamuz se lo disfrazó de Cristo y a Apolo, el ángel del abismo, a Satanás se lo disfrazó de Cristo. Porque Roma adora a Satanás y lo llama Jesús. Ahora, ¿cuál es el misterio que desde el concilio inicial los une en la adoración del dragón? Y claramente es la Trinidad, la imagen de la bestia, a la que actualmente, guiado por los siervos de Isabel disfrazados de ovejas, también está adorando el pueblo adventista. Porque la profecía de Apocalipsis 13, 3 y 4 ya se cumplió. Vio en sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. O sea, ¿quién hirió a una de las rameras, una de las hijas de Babilonia, de muerte? La iglesia de Reforma, al mostrar con la Biblia que no era la iglesia de Cristo, sino la Babilonia de Apocalipsis, parte de la Babilonia de Apocalipsis. Pero su herida mortal fue sanada. ¿Cuándo? Cuando todas las iglesias la reconocen como parte de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Mm? Y se maravilló toda la tierra, y toda la tierra está hablando donde está el pueblo remanente de Dios, y no solo el mar, porque las iglesias caídas son parte de la gran Babilonia, en pos de la bestia, y adoraron al dragón. ¿Cómo? Llamándolo Cristo. Por el pueblo antista está adorando a Satanás, llamándolo Cristo, que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ahora, ¿qué dicen nuestros teólogos? En las mismas declaraciones de la Conferencia General, ¿no? La Asociación General repartió, se distribuyó por medio de la Oficina de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la Asociación General, y la encontramos, esta yo la tomé de la página de la Unión Argentina, habla de libertad religiosa y sobre ecumenismo, y hablan de relaciones con otros cuerpos religiosos. ¿Y qué dice ahora el libro Reglamentos Eclesiásticos Administrativos de la Asociación General, número 75? Afirma que los adventistas reconocen a toda agencia que eleva a Cristo ante los hombres como una parte del plan divino para la evangelización del mundo. Pero nosotros sabemos, y Dios nos declaró claramente, que esas iglesias caídas están controladas por Satanás y son parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Y que sabemos por el Apocalipsis que la bestia y el falso profeta van a ser echados en lago de fuego. Y los que adoren a la imagen de la bestia, a la que ellos adoran, la imagen de Satanás, a la que ellos adoran también. ¿Mm? Pero ¿qué dicen nuestros dirigentes? Esto es apostasía abierta. Y es negar el mensaje de los tres ángeles para unirse a Babilonia. Y tiene en alta estima a los hombres y mujeres cristianos de otras comunidades que están ocupados en ganar almas para Cristo. Ahora, hay cristianos que están engañados en esas iglesias y están ocupados en ganar almas para Cristo, pero no saben que están haciendo que a los que llevan a Cristo los llevan a Satanás, a Tamuz. Lo mismo que los adventistas que están ocupados en obra misionera y le presentan a quién, a la Trinidad, y los llevan a adorar a Satanás, a los hermanos que traen a la iglesia. Y agregan, en 1980 la Asociación General nombró un concilio de relaciones entre las iglesias. Dios separó por las distintas iglesias. ¿Y qué hizo la Asociación General?
reunirla a la iglesia adventista con las iglesias caídas, con el fin de dar supervisión y orientación general a las relaciones de la iglesia con los demás cuerpos religiosos. Este concilio, de tiempo en tiempo, ha autorizado, ¿con qué autoridad? La de Satanás, porque Dios separó al pueblo adventista de las iglesias caídas. Ha autorizado a tener conversaciones con otras organizaciones religiosas cuando sentía que esto podría ser beneficioso. Y agregan, los líderes adventistas deberían ser conocidos como constructores de puentes. ¿Puentes entre quién? Entre el pueblo adventista y Babilonia. Y ese es el estado de la asociación general. Ese es el estado de la organización de la iglesia adventista. Como Dios le mostró a Juan, Satanás habría tomado plena posesión de la iglesia, de la organización de la iglesia adventista. Pero igual la iglesia adventista no habría caído, porque va a cumplir la misión que Dios le dio. Y fíjense, esto que leemos acá es negar abiertamente el mensaje del tercer ángel, mostrando claramente que la organización de nuestra iglesia se encuentra en plena apostasía omega. ¿Y qué nos declaró Dios? Primero escrito, páginas 73 y 274, dice Elena. Vi que desde que el segundo ángel proclamara la caída de las iglesias, éstas se han estado volviendo cada vez más corruptas. ¿Y qué dice? Satanás ha tomado plena posesión de las iglesias en conjunto. Son parte del plan de Dios para predicar el Evangelio o el de Satanás. El de Satanás. El Dios de las iglesias es Satanás. Y el Dios de nuestros dirigentes, al declarar esto, es Satanás, porque lo está guiando Satanás. Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo, el santuario celestial, y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose todavía inmunda y aborrecible. Y como Dios les mostró a Juan, al unirse con estas iglesias, nuestros ministros se convierten en ¿qué? En habitación del mismo espíritu, en habitación de demonios. Y Dios fue muy claro con nosotros. Testimonios por los ministros, páginas 50 y 51. Dice Elena, en el mundo existe solamente una iglesia que esté actualmente en la brecha reparando el muro, reedificando las ruinas. ¿Cuántas iglesias serán parte del plan de Dios? Una sola. Una sola. El mundo entero está lleno de odios en los que proclaman que la ley de Dios está en vigencia. Y la iglesia leal a Jehová debe ser un conflicto no común. ¿A quién era la iglesia leal a la iglesia adventista? A Jehová. No al Dios de Babilonia. No al Dios de Jezabel. No a la Trinidad. Y agrega las palabras de Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso es muy importante. Y como Dios lo anunció, nuestros dirigentes y los lobos están engañando al pueblo adventista. Y dice él en el conflicto de los siglos, la caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia, ¿qué iglesia? La iglesia adventista, la única iglesia que no había bebido el vino de Babilonia y era parte del plan de Dios, se encuentra en este estado y la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. Y se consumó y lo estamos viendo. Nuestra iglesia se unió con las iglesias caídas y para lograr la amistad de ellas empezó a adorar al mismo ídolo que ellas adoran. Y en 1980 estableció un credo, introdujo en el credo a la imagen de la bestia e empezaron a hacer que el pueblo adventista la adore. Y dice Elena, el cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto, Apocalipsis 14:8, está aún reservado para el porvenir. En ese tiempo era el porvenir, pero ahora es presente, ya pasó. La caída de Babilonia se completó, ya cayó Babilonia. Y el mensaje de los tres ángeles ha vuelto a ser verdad presente. El segundo ángel es verdad presente y por supuesto el tercero también. Y como ella dijo, habrá aún entre nosotros mercenarios que lo hacen por plata, un mercenario trabaja por plata como Balaam, y lobos con piel de oveja, siervos de Jezabel, disfrazados de adventistas, que tratarán de persuadir al rebaño de Dios a que ofrezca sacrificios a otros dioses, a los dioses de la mujer Jezabel, antes que a Dios, antes que a Jehová. ¿Y está pasando eso? Sí. Y agrega, habrá espíritus seductores y doctrinas de demonios en medio de la iglesia. ¿Y hay doctrinas de demonios? Por supuesto que sí. En las creencias fundamentales hay doctrinas de demonios. Y estas influencias malignas aumentarán, pero aferraos al comienzo de vuestra confianza y permaneced firmes hasta el fin. Por eso Dios tendría que mandarle a su pueblo el profeta Elías, para que viera la diferencia entre Jehová y el Dios de Jezabel, el Dios de Roma,
el Dios de las iglesias caídas. Y como Dios les mostró en el Juárez, el ver cuáles son las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia sería lo que angustiaría y haría llorar a los adventistas que hicieran la obra de Elías, la obra de los siervos fieles y prudentes, y recibieran el sello de Dios. Como leemos en Ezequiel 9, del 3 al 6. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, símbolo de Jesús, que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, que Jerusalén símbolo de la iglesia remanente, y ponles una señal en la frente a los hombres que gime y que clama a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Porque las abominaciones de Ezequiel 8 se estarían realizando en medio de Jerusalén, en medio de la iglesia. Y a los otros, a los espíritus demonios que vienen detrás de Jesús, dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. ¿Qué significa matar? En vez de que tengan vida, que lleguen a ser parte del templo de Dios y nazcan de Dios, los pueden hacer parte de su habitación de demonios. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. ¿Por qué? Porque todos van a tener que tomar una decisión consciente, los niños también. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Qué estaban haciendo? Adorando al sol. Y eso es triste, y todos los adventistas tienen que saberlo. Y como dice Elena, notemos con cuidado este punto: aquellos que reciben la marca pura de la verdad, que el Espíritu Santo estampó en ellos, son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. Y dice especialmente en la obra final de la iglesia, el tiempo de sellamiento de los 144.000, que adventistas, que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios, sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Por la profecía habla de nosotros. Y eso está pasando. Y tristemente es la verdad. Lo podemos ver con los ojos, por eso Dios nos manda a mostrar a nuestros hermanos cuáles son las abominaciones que se cometen en nuestra iglesia. Y Tamuz es el becerro al que en su ceguera está adorando el ángel de la Odisea, como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que estaba contaminado con los errores de Egipto, adoró a Tamuz. Ya que para los egipcios el toro era un símbolo de Osiris, el dios Sol; la vaca era un símbolo de Isis, la diosa Luna; y el becerro un símbolo de ¿quién? De Horus o de Tamuz, el dios hijo del sol y la luna, cuya imagen Satanás le mostró en una visión a Constantino, indicándole que era Cristo. ¿Y a quién está adorando el polonetista? Al becerro. ¿Por qué diferencia hay entre adorar a la Trinidad y adorar al becerro? Ninguna, porque el becerro es el dios hijo del sol y es el dios hijo de la Trinidad, es la misma cosa. Porque Tamuz, al que estamos endechando, y Horus, y Mitra, y Apolo, el ángel del abismo, como Jesús lo define, Satanás, son la misma cosa. Y el relato bíblico continúa del siguiente modo: porque esto es lo que tenían que hacer los israelitas, y tomarán la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y la casa del padre familia era un símbolo de ¿qué? De la casa de Dios, del templo de Dios, del reino de Dios, el lugar en el que deberíamos entrar por la puerta estrecha, pintada con la sangre del Cordero de Dios, para empezar a comer la cena de Pascua que Dios nos habría preparado después de redimirnos en el tiempo del nuevo pacto. Porque todo esto es realidad después de la muerte de Jesús. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes y levadura con hierbas amargas lo comerán. Esa es la cena de Pascua. Ninguna cosa comeréis del cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. ¿Qué dicen? Todo hay que comer. Para hacer con el cordero hay que comer todo el cordero. ¿Mm? Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Esta es la cena de Pascua y su antitipo. El santo, el verdadero Jesús, es el antitipo del Cordero de Pascua y de los panes y levadura, porque él fue el primer hombre que no tuvo levadura y tenía la ley de Dios escrita en la mente y el corazón. Fue el primer vencedor. Y antes de ser liberados de la esclavitud del pecado
y ser transformados en panes sin levadura, como los panes de la mesa de la provisión de Dios a su pueblo, deberíamos comer simbólicamente a todo el cordero, para llegar a reflejar plenamente la imagen de Jesús y tener el nombre de Dios escrito en la frente, como lo van a tener los 144.000 sellos del pueblo adventista. ¿Por qué? Porque habrán comido la cena de Pascua mientras recorrían el camino angosto que lleva a la vida. ¿Y cuál es la promesa de Dios? Que se cumplió primero en Jesús, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el primero que la cumplió, como anunció la profecía del Salmo 48, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Quién fue? El Mesías, Jesús. Porque Dios escribió su ley en la mente y el corazón de Jesús. Y la ley de Dios es el amor, porque es amor. Por eso Jesús dice en Juan 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. ¿Con qué? Con el amor de Dios. Porque el amor de Dios estaba en el corazón de Jesús. Y ese amor tiene que estar en el corazón de los hermanos de Jesús. Y dice, permaneced en mi amor. ¿Mm? Y como dice Pablo en Romanos 8:28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios, a los que aman a quién, a Jehová, al Dios verdadero, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también, ¿quién? Dios, Jehová, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y quién los haría conforme a la imagen de Jesús? Jehová. Por eso el que entra al reino de Dios, Dios lo empieza a transformar a imagen de Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos e hijos de Dios. Porque Jesús no es el único hijo de Dios. ¿Eh? El primer hombre fue el primero, el primogénito, entre muchos hermanos que serían hijos de Dios, a los que Dios engendraría. Y a los que Dios predestinó, a estos también Dios llamó, y a los que llamó, a estos también Dios justificó. Y a los que justificó, a estos también Dios glorificó. ¿Eh? Les dio su gloria, para que su nombre esté escrito en su frente, para que su gloria se vista en ellos y su nombre sea santificado. Ese es el objetivo claro anunciado del Evangelio del Reino de Dios. Y las hierbas amargas son símbolo de las persecuciones que sufrían los hijos de Dios y hermanos de Jesús mientras recorren el camino angosto que lleva a la vida, como leemos en 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia adventista y las iglesias caídas? ¿Se abrazan? ¿Hay persecución? No. ¿Por qué? Porque no estamos viendo piadosamente a Cristo Jesús. Estamos adorando a quién como organización, como iglesia. ¿A quién? A Tamuz, a la imagen de la bestia, no al verdadero Jesús. Y el polantista, el ángel de la iglesia, no conoce al verdadero Jesús. Está adorando a Tamuz, está adorando a la misma imagen a la que adoran la bestia religiosa y sus hijas, las iglesias caídas. ¿Y quiénes los perseguirían e incluso matarían? A los que quisieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, los que no conocerían al verdadero Padre en el verdadero Jesús, sino estarían adorando a ídolos, a las imágenes de la bandera negra de los paganos, a las que llamarían Dios Padre y Dios Hijo. Y eso es claro, Juan 16:1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Fíjense, el que expulsa de la iglesia a un hermano, ¿conoce al verdadero Padre, al verdadero Jesús? No, no. La instrucción de Jesús fue muy clara. Es que el que expulsa de una iglesia a alguien, o después, a partir del edicto de Salónica, los que asesinaron a los verdaderos cristianos, ¿conocían al verdadero Padre y el verdadero Jesús? No. ¿A quién conocían? ¿A quién adoraban? A la Trinidad. ¿Y el Dios Padre de la Trinidad es el verdadero Padre? No, es un ídolo. ¿Y el Dios Hijo de la Trinidad es el verdadero Jesús? No, es un ídolo. Jesús es claro. Los asesinos no conocen al Padre ni a Jesús, al verdadero Jesús, están adorando ídolos. Y como Dios les mostró en el Juárez, están adorando a las imágenes de la bandera negra de los paganos. Esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, o sea, las imágenes de sus dioses, el Dios Padre, la diosa Madre y los dioses hijos.
¿Mm? Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera en blanco puro, fíjense, sin ninguna imagen, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial. Vi a los paganos idólatras acercárseles y hubo una gran matanza. Esta es la gran matanza con la que termina el periodo de Esmirna. ¿Mm? ¿Y qué pasó después? Viene la apostasía, Pérgamo, y después viene Tiatira y viene la persecución de vuelta. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra. ¿Qué bandera elevaban? La bandera negra. La bandera negra de los paganos, con las mismas imágenes de sus dioses, ahora disfrazadas de cristianas. ¿Y qué elevaron al edicto de Tesalónica? La Trinidad, porque la Trinidad es la bandera negra de los paganos. ¿Y qué imágenes están ahí? Las imágenes de dioses paganos. No tiene nada que ver el Dios Padre de la Trinidad con Jehová, ni el Dios Hijo de la Trinidad con el verdadero Jesús, ni el Dios Espíritu Santo de la Trinidad con el verdadero Espíritu Santo de la promesa, porque es el disfraz de Satanás y los demonios la Trinidad. ¿Eh? ¿Y para qué llevaron esa bandera negra? Para perseguir a los que llevaban la blanca. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en alrededor de ella por 1260 años hasta el fin del siglo XIII. ¿Y qué dice Elena? Lo que Dios le mostró, una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, la Trinidad, porque Babilonia le daría a beber su vino al pueblo adventista e introduciría también las imágenes de Baal en la iglesia adventista. Primero abandonarán su fe y las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Y esa es la bandera que fue introducida en nuestra iglesia, la bandera de Satanás, la que está en las 28 creencias de la iglesia adventista, que es la bandera de Satanás, la creencia fundamental número 2, la Trinidad, y las tres que le siguen, que definen las tres imágenes de la bandera negra de los paganos. Esa es la bandera de Satanás, ¿no? Poniendo delante nuestro a la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, por la que muchos adventistas van a entrar, como Jesús lo anunció, y se van a convertir en hacedores de maldad. Por eso va a haber persecución y engaño en nuestra iglesia. ¿Mm? Como dice Apocalipsis 11, 1 y 2, ¿quiénes van a ser medidos? Los adventistas que estén dentro del templo de Dios, y los que estén en el atrio junto a los gentiles, no. Y en Mateo 7, 13 y 14 Jesús nos dice que entremos por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos adventistas son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, hay que buscarla. A ver, ¿por qué? Porque en el atrio hay una separación entre el templo de Dios, el tabernáculo, al que se entra por la puerta estrecha, y germina la semilla de trigo sembrada en el corazón, y se empieza a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, hasta que la persona que lo recorre alcanza la estatura de Cristo y puesto en la mesa de los panes de la provisión de Dios, como parte de la iglesia triunfante, del otro camino. Y la iglesia de Filadelfia, que se había salido a Babilonia, estaba recorriendo el camino de reforma. Pero el ángel de Odisea fue vuelto atrás y está frente a la puerta ancha. Nos pusieron la puerta ancha, el Dios Hijo de la Trinidad delante nuestro, y esa es la imagen de Satanás, el disfraz de Satanás y los demonios. Y esa es la semilla de cizaña. Ahora, el que entra por esa puerta, ahí germina el grano de cizaña, empieza a recorrer el camino espacioso y llega al fin del camino al abismo, a conocer las profundidades de Satanás y recibe la marca de Satanás, la marca de su nombre, y es un hijo de Satanás, un hacedor de maldad. Por eso hay que tener mucho cuidado en esto. Este es un tema de vida y muerte. Y en ese tiempo, en Egipto, antes de ser liberados de la esclavitud de Egipto, todos los israelitas y los egipcios que salieron con ellos debían comer toda la cena de Pascua y estar preparados para salir de Egipto. Y seguimos leyendo Éxodo 12:11. Y lo comeréis así, la cena de Pascua, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Mm? ¿Cuáles son los dioses egipcios? El primogénito de Faraón era considerado como un dios.
Y también iban a morir los primogénitos de los animales, los becerros, los cristos, los dioses hijos, morirían. Esos que ellos adoraban y adoró el pueblo de Israel en el desierto, a los becerros, morirían y murieron. Y terminó diciendo, yo, Jehová, porque Jehová es una persona singular, por eso habla en primera persona. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Y tampoco hubo mortandad en los egipcios que oyeron e hicieron lo que Dios le dijo a su pueblo. Ahora, ¿qué hacen los autores de nuestra lección? Los autores de nuestras lecciones desvían la vista de los becerros, de los dioses hijos, que morirían, e indican que los juicios de Dios sobre los dioses egipcios se refieren a lo siguiente. Aquí hay una N de más, vamos a eliminarla. ¿Eh? Que dice en la edición del jueves 31 de julio de 2025. El faraón representaba el poder supremo y el dios de Egipto, y su hijo primogénito era considerado hijo de un dios, era un dios. ¿No? Y agrega lo siguiente, Isis era una diosa protectora de los niños, Heket era una diosa que asistía a las mujeres durante el parto, y Min era un dios de la reproducción. Además de estos, había varios dioses egipcios de la fertilidad. Todas estas deidades eran impotentes en comparación con el Señor vivo. ¿Eh? No con Jehová, dicen, con el Señor, porque adoran al Señor, a Baal. Ahora, el tema aquí es el siguiente. ¿Eh? Los dioses que morirían eran ¿quién? El hijo del faraón era un dios y los becerros morirían. No morirían Heket, Isis ni Min. ¿Eh? ¿Qué debía hacer el pueblo de Israel? Acordarse perpetuamente de la verdadera Pascua, como leemos en Éxodo 12:14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Y nosotros tenemos que celebrar la Pascua? Sí, todas las fiestas solemnes de Jehová. ¿Mm? Por estatuto perpetuo. No la Pascua de Tamuz, no el domingo de resurrección, no la última semana de la Cuaresma, en la que se endecha Tamuz, porque no tenemos que adorar a ídolos. Y después Dios les anuncia la fiesta de los panes sin levadura, Éxodo 12:15. ¿Qué les dice? 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Ahora esto es simbólico, vamos a ver, entender el simbolismo. Pero en las casas no tenía que haber la levadura durante esos 7 días. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes y levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua, perpetuamente. Ahora, ¿cuál es el significado, el antitipo de la fiesta de los panes y levadura? La liberación de Egipto era un símbolo de la liberación del reino del pecado y la muerte, la gran ciudad del dragón que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, simbolizada por el atrio santuario, que sería realizada cuando en ella muriera el verdadero Cordero de Dios, cargando todos nuestros pecados. Pero cuando Jesús murió, se abrieron las puertas de la cárcel y la puerta de la casa de Dios quedó abierta. Y esta puerta estaba pintada con la sangre del Cordero. Y como lo dice claramente Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres, está hablando de los cadáveres de los dos testigos, estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde murió Jesús? En el atrio. Y el atrio es la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, el reino del príncipe de este mundo, que está fuera de la casa de Dios. Entonces, todos los que en este tiempo estén en el atrio y no hayan entrado a la casa de Dios, no van a ser juzgados. No van a ser confesados por Jesús como parte de la iglesia triunfante y sus nombres van a ser borrados del libro de la vida. Y nuestros hermanos tienen que saberlo, ¿no? Que están adorando al Dios de Egipto, postrándose hacia el oriente, están adorando al sol, al Dios de todas las bestias, están adorando al dragón, a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás.
Y la casa del padre de familia era un símbolo de la casa de Dios, simbolizada por el tabernáculo del santuario, la casa en la que no hay levadura, no hay pecado, y en la que entrarían panes cocidos con levadura, porque los hombres estamos todos contaminados con el pecado, para ser transformados por Dios en panes sin levadura, los panes de la mesa de la provisión de Dios a su pueblo. Y el camino de los pecadores, ¿dónde está? En el atrio, mientras que la casa de Dios se encuentra el camino angosto que lleva a la vida, en el que, con el poder de Dios, por 7 días, símbolo de perfección, hasta llegar, hasta que llegan a la cima del monte de Sión, los hijos de Dios siguen las pisadas de Jesús. Por eso, el que ha entrado en el reino de Dios ha entrado en su reposo, en su sábado, como es el autor de Hebreos, un símbolo del reino de Dios, el evangelio eterno que predicaríamos cuando saliéramos a predicar más plenamente el sábado, como dice la de Juan, y ha reposado sus obras, ha dejado andar en sus viejos caminos, porque en los caminos de la casa de Dios no hay pecado, como leemos en Hebreos 4, 9 al 10. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, en el reino de Dios, en su sábado, también ha reposado sus obras como Dios de las ollas. ¿Por qué? Porque ya no anda en sus viejos caminos, los que están en el atrio. Está siguiendo el camino angosto que lleva la vida, siendo guiado por Dios y con el poder de Dios. Por eso, para practicar nuevamente el pecado y simbólicamente comer levadura, hay que salir de la casa de Dios y volver a andar en los viejos caminos, los caminos del atrio. Esa es la causa por la cual el que voluntariamente saliera de la casa de Dios para comer leudado sería cortado al pueblo de Israel, porque voluntariamente él se habría apartado del pueblo de Dios. Y leemos en 1 Juan 3, 7 al 9, hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado, ¿no?, y sale de la casa de Dios para practicar el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjense, el que nace de Dios y entra a casa de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Porque con el poder de Dios puede vencer al pecado. No lo practica. Y en Ezequiel 36, 25 al 27 está la promesa de Dios. ¿Qué dice Jehová? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El que entra a casa de Dios es un pan con levadura y Dios promete limpiarlo. Os daré corazón nuevo, ¿no?, y pondré espíritu nuevo, una mente nueva dentro de vosotros. Y ahí Dios va a escribir su ley. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi presencia. Y haré, fíjense Dios qué dice, haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Haré que puedan recorrer el camino angosto que recorrió Jesús, siguiendo las pisadas de Jesús, porque es obra de Dios. Ahora, el que quiere practicar el pecado tiene que salir de la casa de Dios y comer levadura afuera. Entonces, él se apartó del pueblo de Dios. Y ese es el simbolismo de los 7 días de los panes y levadura. Y los 7 es un símbolo, porque denota la perfección. Todo el tiempo que le lleva a un hijo de Dios recorrer el camino angosto hasta llegar a la cima del monte Sión. Y Jehová sigue diciendo, Éxodo 12, 18. En el mes primero comeréis los panes y levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así que extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estarán en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿Quién mataría a Jehová? No, el heridor, el destructor.
Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Ahora, ¿cómo podemos guardar estas palabras en nuestros días? No podemos guardarlas con las figuras y sombras de las cosas celestiales. Solo podemos guardarlas entrando al reino de Dios, en el antitipo del tabernáculo y de Canaán, la tierra prometida. Y en Éxodo 25, 12:25 dice Jehová, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando vuestros hijos os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¿Por qué? Porque para que no muera un hijo de Dios, tenía que morir otro. ¿Quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nosotros tendríamos que saber quién es el verdadero Cordero para no adorar a Tamuz y llamarlo Cristo, llamarlo Jesús. Y ese es el objetivo del mensaje de Elías, que veamos la diferencia entre Jehová y Baal. Y trataremos de hacer un estudio aparte de la lección y vamos a tratar de presentárselos a ustedes para que puedan ver claramente la diferencia. Y la que tiene que mostrar la diferencia es Jehová, con su palabra, no nosotros. Nosotros simplemente vamos a mostrar lo que dice la palabra de Dios. Y esa víctima era un símbolo del santo, el verdadero Jesús, el verdadero Cordero de Dios, que tomó voluntariamente nuestro lugar en el reino del pecado y la muerte, para que nosotros podamos tomar su lugar en el reino de su Dios y Padre. Y esto es lo que quiere ocultar Satanás, para mantenernos en el atrio. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 5, 7 y 8, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, porque esa es la promesa de Dios. Los panes, la mesa de la provisión de Dios, son panes sin levadura y ungidos con aceite. Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿cuál es nuestra Pascua? No tenemos que matar un cordero, ya murió por nosotros. Ya fue sacrificado por nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Comer al cordero. ¿Cómo? Llegando a conocerlo, conociendo cómo Él recorrió el camino angosto que lleva a la vida, para que Dios pueda hacer en nosotros lo mismo que hizo en Jesús. Y sigue diciendo Pablo, así que celebremos la fiesta, la Pascua, no con la vieja levadura ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y Éxodo 12:28 dice lo siguiente, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. ¿Guardaron por fe lo que Dios había dicho? Sí, lo hicieron. Ahora la pregunta es, ¿lo haremos también nosotros? ¿Entraremos por la puerta estrecha a la casa de Jehová para recorrer el camino angosto que lleva a la vida? De eso depende nuestra vida. Y por eso Dios nos manda a mostrar a nuestros hermanos las cosas que están pasando, para que nadie entre por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. Como dice el Salmo 118, 19 al 23, el Mesías es la puerta de Jehová. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Esta es la puerta del templo de Jehová. Es la puerta estrecha. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La piedra del ángulo del templo de Jehová. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por eso el mensaje de Elías tiene que mostrar la diferencia entre quién. Entre el verdadero Jesús y el falso. Entre el verdadero Dios y el falso. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros sea engañado y entre por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. Esa es nuestra misión. Primero, mostrar a nuestros hermanos, el pueblo adventista, cuál es la verdad, y después vamos a tener que mostrársela al pueblo que está en Babilonia. Cuando tengamos que predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, vamos a tener que hacer eso. ¿Y cómo vamos a tener que hacerlo? Con nuestras Biblias, no con otra cosa. Con nuestras Biblias vamos a tener que mostrar con la palabra de Dios cuál es la verdad. Y para eso tenemos que arreglar nuestras lámparas. Todas las vírgenes sensatas arreglan sus lámparas. Y cuando llegue el tiempo de fabricar el fuerte pregón, van a estar preparadas ¿para qué?
para mostrarle a sus hermanos que están en Babilonia cuál es la verdad. Porque primero habrán hecho esa misma obra mostrándosela ¿a quién? A sus hermanos adventistas. Esa es nuestra misión. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad y tengas un bendecido fin de sábado y una bendecida semana.